Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré. Bienvenido al segmento Palabras de Vida Eterna, un espacio en el que meditaremos la palabra de Dios con el propósito de aprender de Él y edificar nuestra vida espiritual. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles, la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré. Lo invitamos a escuchar esta meditación, recordando lo que dice su palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Bendiciones, queridos hermanos, de su espacio virtual, Palabras de Vida Eterna. Estamos en la continuación de nuestro mensaje, mandadero a su mandado. Ya vimos que Dios manda a arrepentirse, y ese es un mandato, no es una sugerencia, un mandato. Y ahí es donde recae la responsabilidad del ser humano, del hombre y de la mujer. Permítame considerar un segundo mandato que encontramos en la palabra del Señor, y lo tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. El versículo es el número 33. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Que el Señor bendiga la meditación de su santa y bendita palabra. Este es una conversación, son las palabras que un hombre llamado Cornelio le dijo a el apóstol Pedro cuando entró a su casa. Resulta que Cornelio era una persona, como diríamos, se parece a mucha gente el día de hoy. Una persona muy religiosa, una persona muy caritativa, una persona que ayudaba a los hombres, a sus congéneres, y era una persona temerosa de Dios. De hecho, esas características tenía este hombre, según lo consideramos en 10:2. Era un varón piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Sin embargo, este no era salvo. El Señor le habló en una visión a este hombre que hiciera llamar a un hombre llamado Pedro, porque éste le habría de decir palabras con las cuales él podía ser salvo. O sea que era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios inclusive, pero no era salvo. O sea que todas estas cosas son buenas hacerla. Y qué bueno que cultiva una persona que cultiva su don de gentes, su participación en la filantropía. Todo eso es excelente, es bueno, y es de motivar a las personas a que lo sigan haciendo. Y malaya, más creyentes en Cristo estuviésemos haciendo eso. Pero tenemos que ser sinceros, todo esto no es para la salvación. Todo esto no tiene ningún valor para alcanzar la salvación, que tan solamente se encuentra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al mismo tiempo, el Señor le da al apóstol Pedro una visión. Entiendo en cierta forma, entiendo de que el Señor tenía que tratar con el apóstol Pedro,
porque él venía de una religión y él era una persona que había estado muy centrado en la religión judía y él no podía, obviamente seguía teniendo el criterio, no fue fácil que se despojase de aquel criterio que tenía en cuanto a los gentiles, que eran tratados como perros, eran personas inmundas, no eran dignos de convivir con ellos, etcétera. Entonces el Señor trata con el apóstol Pedro aquella famosa visión de 3 veces desciende un lienzo en donde había todo tipo de animales inmundos, cuadrúpedos, terrestres, todos esos animales. Y el mandato del Señor, mata y come. No, Señor, ahí hay una contradicción de términos inclusive, porque si es Señor y si Pedro es el esclavo, él tenía que obedecer ciegamente, pero le dice, no, Señor, no, Señor, que en mi boca no ha entrado nada inmundo, nada inmundo. Y entonces el Señor le dice, no llames tú común o inmundo lo que yo he santificado. Claramente notamos por el contexto que ese no es un versículo para que, como muchos lo utilizan, para autorizar comer carne de cerdo o de otros animales que en la ley eran considerados inmundos. Porque el contexto es que el Señor está preparando al apóstol Pedro para la predicación dentro de los gentiles, cosa que los judíos, para ellos era impropio entrar en un hogar, en una casa donde estuviesen gentiles. Bien, entonces el apóstol Pedro, el Señor le dice, Pedro, desciende con ellos. Desciende con ellos. El Señor le autoriza y trata con el apóstol Pedro para que descendiese con estos judíos, que otrora para él eran personas inmundas, no dignas de convivir con ellos. Y entonces inmediatamente vemos algo. Cornelio, cuando recibe la visión, inmediatamente no pierde el tiempo y manda a sus siervos para traer al apóstol Pedro. El apóstol Pedro inmediatamente tocan la puerta de su casa, el apóstol Pedro desciende con ellos. Hay una inmediatez, hay una solicitud, hay una prontitud, hay algo que debe de hacerse con urgencia y es la salvación. Hay algo que debe de hacerse sin ningún obstáculo y es la predicación del evangelio. El predicar la palabra del Señor, el predicar el evangelio, eso tiene que hacerse con toda solicitud, con toda presteza, con mucha inmediatez. No tiene que esperar más tiempo, no tiene que esperar. Es de urgencia, no nacional, la urgencia mundial, esto de predicar el evangelio. Tan es así que el detener la predicación del evangelio es considerado en la palabra del Señor como un delito de lesa humanidad, se diría en el orden jurídico. Es un delito de lesa humanidad, es decir, porque se está lesionando a la humanidad. Y el Señor va a tratar con estas personas que detienen con injusticia la verdad, va a tratar de una manera muy severa, muy severa. Entonces, inmediatamente, el asunto de la salvación no tiene que esperar más. Inmediatamente, tanto el predicador tiene que acudir para la predicación del evangelio, como el no salvado, al darse cuenta, tiene que correr a buscar esa salvación. Cuando el apóstol Pedro entra a la casa de Cornelio, ahí Cornelio había reunido amigos suyos, subalternos suyos, probablemente porque este era un centurión, era bajo su autoridad, de su mando, había una compañía de 100 personas. De hecho, por eso se llama centurión, de 100, centurión, y esa compañía probablemente había reunido a sus subalternos, a sus amigos, o por lo menos a su familia, porque así lo vemos en la palabra del Señor, que con toda su familia él se había regocijado delante del Señor. Y es como Cornelio le dice al Señor, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado.
Hay otro dato interesante acá en este versículo, y es que Pedro está entrando a la casa de Cornelio, pero Cornelio mismo reconoce que el anfitrión es Dios, que ellos están en la presencia de Dios. Ellos se encuentran en la presencia misma de Dios. Dios es el dueño de todo y Dios es el dueño de Cornelio mismo. Aunque estuviese perdido, aunque estuviese camino al infierno, Cornelio le pertenecía a Dios, igual que toda su familia, igual que el apóstol Pedro, igual que la casa donde vivía, igual que el territorio en donde estaba su casa, igual que el universo en donde se encontraba el territorio, donde se encontraba la casa, donde vivía Cornelio y donde en ese momento se encontraba. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Él es el dueño de todo. Y Cornelio reconoce eso. Estamos ahora en la presencia del Señor. Debe de haber una solemnidad cada vez que nosotros nos encontramos en la presencia del Señor, porque ahí está el Señor. Y luego Cornelio dice, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Es un mandato entonces. Todo lo que Dios te ha mandado. Cada vez que alguien rechaza el evangelio, si a usted le han rechazado un tratado, si usted le han rechazado una predicación del evangelio, pues déjeme decirle, y usted mismo, querido amigo, amiga, ha rechazado el evangelio, déjeme decirle que no está rechazando al evangélico, no está rechazando al evangelista, usted está rechazando a Dios. Dios está emitiendo orden y dice la palabra del Señor para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces, ese mensaje es mandato de Dios. Obviamente, siempre y cuando está aplicado con diligencia, siempre y cuando es palabra del Señor. Quiero apoyarme en el libro del profeta Jeremías. El libro del profeta Jeremías, capítulo número 26 y el versículo 2, en el nombre del Señor Jesucristo le quiero leer. Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra. Todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas ninguna de esas palabras. Todo lo que Dios ha dicho es lo que nosotros tenemos que hablar. Este mismo Jeremías tenía una conciencia grande del ministerio que había recibido, que en el capítulo 1 y versículo 17, mire lo que dice el Señor. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Dice la palabra del Señor, háblales todo cuanto te mande. En una ocasión, en una librería, vi un libro que decía, predique durante un año, 52 sermones escogidos. Me pareció interesante esa propuesta, me pareció muy interesante, porque simplemente me guiaba por el bosquejo que ya estaba allí, probablemente traía alguna explicación de los puntos y subpuntos, pues entonces se me iba a hacer bastante sencillo, pero en eso me recordé de algo. Dijo el apóstol Pablo, Hechos capítulo 20, versículo 27, se lo leo en el nombre del Señor Jesucristo.
Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No he rehuido de anunciaros todo. Ninguna palabra faltó para que se predicase de todo lo que Dios mandó. Ya vimos la referencia de Jeremías, ya vimos la referencia del apóstol Pedro. Ahora vemos el compromiso también del apóstol Pablo para anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, si yo me iba a limitar solamente al bosquejo sugerido por el autor de ese libro en referencia que le mencionaba, pues, ¿dónde se quedaba eso? Todo. Lo que tenemos que enseñar es todo el consejo de Dios. Lo que se tiene que predicar es todo el consejo de Dios. Este es un compromiso, este es un mandato dirigido para los ministros, dirigido para todos los siervos del Señor. Así es de que tenemos que cumplirlo. Y la pregunta válida es, ¿estamos cumpliéndolo? ¿Estamos nosotros obedeciendo de predicar, anunciar todo lo que Dios ha mandado? En la predicación del evangelio o en la predicación de la palabra del Señor, sea una instrucción al pueblo o sea predicación del evangelio propiamente dicho, en esto tienen que haber algunas actitudes de parte nuestra. Dentro de ellas, permítame señalarle en segunda epístola a Timoteo, el capítulo número 2, el versículo número 15. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vea lo que el apóstol Pablo nos habla. Procura con diligencia. Procura, es decir, se denota un esfuerzo propio. Procura, se denota dejar el letargo, dejar el asiento, dejar la comodidad. Nos denota la procuración, la agilización de algunas acciones que yo tengo que realizar para cumplir ese cometido. Procura, y dice con diligencia, con presteza, con solicitud, rápidamente, no vencer todo estorbo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esa presentación delante del Señor tiene que ser como aprobado, es decir, aprobado, es decir, que el Señor encuentre complacencia en ese servicio, que el Señor encuentre complacencia en ese culto que se va a celebrar a su nombre. Y no me estoy refiriendo específicamente a un culto de himnos, oraciones, predicaciones. Me estoy refiriendo a que todo ministerio nuestro es un culto al Señor. Entonces, dice que este tiene que ser aprobado. Es en nuestro servicio. El Señor tiene que encontrar complacencia en él. Y esa aprobación del Señor, el apóstol Pablo nos lo dice, ¿cómo? Dice, como obrero, como trabajador, como siervo, como una persona que está al servicio de su Dios, como un mandadero que está dedicado a su mandato debido a su mandador. Y dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces tenemos que presentarnos con vivencia de la palabra de Dios. Es decir, con la vivencia de la palabra de Dios. Vivir esa palabra.
Tenemos que evitar y es un error que comúnmente sucede con nosotros los ministros, porque cada vez estamos muchas veces enfrascados en el ministerio y cada vez que leemos, vamos a la palabra del Señor, lo hacemos con la mentalidad de un sermón. Lo hacemos con la mentalidad de a ver qué sermón va a surgir de eso. Pero nosotros tenemos que llegar para nosotros mismos, para alimentarnos a nosotros mismos, para estar fortalecidos en nosotros mismos y tenemos que llegar para vivir nosotros mismos esa palabra. Me gusta mucho la actitud de Esdras. Esdras tomó una actitud muy interesante que se la quiero compartir y se la quiero leer en el nombre del Señor Jesucristo. Esdras capítulo número 7. Esdras capítulo número 7. Le voy a leer el versículo 10. Porque este Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Dice que Esdras había preparado su corazón. No le dijo Esdras, como escuchamos a veces en los cultos, no le dice Esdras al Señor, Señor, prepara nuestro corazón para oír tu palabra. No, dice Esdras había preparado su corazón de antemano. Desde antes Esdras se había preparado. ¿Para qué? Su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad y aún su conciencia estaban concatenados. ¿Para qué? Para inquirir. Dentro de los verbos que encontramos acá, primero está el inquirir la ley de Jehová, para investigarla, para averiguar qué es, para llegar al fondo de ella, para saber cuál es el significado o para saber qué es lo que Dios manda. Para inquirir la ley de Jehová. El segundo verbo es para cumplirla, para vivirla, para evidenciarla, para tener vivencia de las sagradas escrituras. Y luego vemos nosotros y para enseñarla. Ese es un tercer paso. Eso es ya después. Eso ya de último, por así decirlo. Pero primero la inquirió, luego la cumplió y luego la enseñó al pueblo del Señor todos los estatutos y todos los decretos del Señor. Así de que la primera actitud que usted y yo tenemos que tener al momento de presentar la palabra del Señor es vivencia de la palabra del Señor. Otra actitud que vemos nosotros acá, pues nos dice la palabra, no tiene de qué avergonzarse. Cuando nosotros no tenemos vivencia de la palabra del Señor, fácilmente podemos ser señalados. Y podríamos ser señalados de dos cosas. Por un lado, se nos puede decir de una manera amable, se nos va a decir por los hombres, médico, cúrate a ti mismo. Pero se nos puede decir de una manera de reprensión, una manera contundente, una manera en donde nosotros vamos a ser reprendidos y esta reprensión es de parte del Señor. Permítame leerle el Salmo número 50 y versículo 16. Mire qué es lo que dice. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Vean lo que Dios está diciendo. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Una pregunta. ¿El Señor le gusta que hablemos de sus leyes? Bueno, sí, encontramos eso en la palabra del Señor. Al menos el apóstol Pablo le escribe a los efesios y les dice, y nos dice a nosotros, hablando entre vosotros con salmos, parte de la palabra de Dios.
Al Señor le gusta que hablemos la palabra del Señor. El salmista dice, es mi delicia, es mi delicia. Pues aquí reprende el Señor. Ahora, ¿por qué reprende el Señor? Dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Mire la actitud del hombre. Por eso es la reprensión, por la actitud de esta persona. Tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Sabe por qué el Señor reprendía a estos hombres entonces que hablaban de su ley? Los reprendía porque ellos mismos no aceptaban corrección. Bien, entonces tenemos nosotros la actitud, primera actitud que tenemos que tener al momento de anunciar cumplidamente el consejo de Dios, al momento de querer obedecer este mandato del Señor. Dice que no tiene de qué avergonzarse. Otra actitud, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Es decir, que todo en su lugar. Promesas para Israel, pues, ¿por qué traerlas a la iglesia? Claro, podemos buscar una aplicación espiritual, una motivación espiritual en todo esto. Eso es evidente, claro que sí, pero cosas específicas del pueblo de Israel, traerlos a la iglesia, pues hermanos amados, tenemos que aprender a trazar bien la palabra de verdad. Hay asuntos que nosotros tenemos que aprender a distinguir los contextos. Hay palabras que tenemos que aprender a distinguir. No tenemos que sacar de contexto algunos versículos para que digan lo que nosotros queremos. Aquí bien cabe repetir aquella consigna muy famosa: un texto fuera de contexto es un pretexto. Tal vez la ha escuchado usted. Pues dice la palabra del Señor que usa bien la palabra de verdad. Nosotros tenemos que tener otra actitud, y esa otra actitud la encontramos nosotros en Colosenses capítulo 1 y versículo 25. Se lo voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo, de la cual, dice la iglesia, versículo 14, que es la iglesia de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. También tenemos que anunciar la palabra del Señor con denuedo, con denuedo. Y el apóstol Pablo también nos dice que nosotros no tenemos que negociar con la palabra del Señor. En 2 Corintios, capítulo 2, versículo 17, leemos: pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esta palabra, medrar, es sacar ganancia, sacar ventaja, hacer negocio de la palabra del Señor. Pues no somos como muchos que sacan ventaja, sacan ganancias, dice, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Quiero leer en Tesalonicenses, primera los Tesalonicenses, el capítulo número 2. Ahí vemos unas actitudes del apóstol Pablo.
pues dice la palabra del Señor, versículo 3, Primera Tesalonicenses 2:3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Mire usted las motivaciones que el apóstol Pablo tenía, o mejor dicho, aquí las que no tenía. Dice que la exhortación, la predicación quiere decir esto. La predicación de Pablo no procedió, es decir, no era motivada por errores. Es decir, no quería el apóstol Pablo crear errores y dirigir al pueblo del Señor con errores, porque eso lo convertía en un falso maestro. Dice que no fue de error, ni fue de impureza, es decir, que él vivía lo que predicaba, él vivía lo que anunciaba, él hablaba de santidad y él vivía en santidad. Él vivía, no, si él hablaba en contra de la simonía, el pecado de la simonía es cobrar por las bendiciones de Dios, y si él atacaba la simonía, bueno, quiere decir que él se guardaba y evitaba ese pecado. Dice, no fue de error ni de impureza, ni fue por engaño, es decir, para engañar a las personas. Versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. De una vez le leo el versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Me gusta esta expresión muy contundente del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está llamando no a los hermanos de Tesalónica, ni a los hermanos de Corinto, ni los otros hermanos allí para que diesen testimonio de él, aunque en algunas ocasiones el apóstol Pablo sí lo hizo, y eso lo podemos leer más adelante. Pero en esta ocasión, en cuanto a sus motivaciones para la predicación del evangelio, para la predicación y la exhortación, el apóstol Pablo dice Deus Martus, es decir, Dios me es testigo. Dios es testigo. Y eso es bien delicado, porque el único que conoce nuestras motivaciones es el Señor. He dicho esto. Los hermanos me invitan, he salido, gloria sea al Señor por eso, pero ellos no saben el por qué yo acepté la invitación. Puede ser, imagínense usted, para darme a conocer. Puede ser para que me conozcan, para que me oigan. Estoy prostituyendo mi ministerio ahí completamente. O puede ser porque amo al Señor, amo al pueblo del Señor y deseo que sean edificados también. Los hermanos han confiado en el ministerio, pues entonces los hermanos extienden esas invitaciones. ¿Cuáles son las motivaciones? Pero el Señor sí conoce el corazón, sí conoce las motivaciones, sí sabe el por qué, la razón por la cual nosotros hacemos algo. Y el apóstol Pablo dice, Dios es testigo. Versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio. Versículo 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes.
Aquí el apóstol Pablo está llamando a los tesalonicenses como sus testigos y Dios también. ¿Por qué? Porque su vida santa, su vida justa y su vida irreprensible, eso sí la pueden observar los demás hermanos. Sus motivaciones es solamente Dios. Aquí dice entonces Pablo, vosotros sois testigos y Dios también es testigo de eso. Pero otra vez, es muy delicado citar al Señor como nuestro testigo, a no ser que nuestras motivaciones sean correctas. ¿Cómo son nuestras motivaciones delante del Señor? Versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El apóstol Pablo utiliza algunas figuras para describir sus motivaciones para la iglesia, para describir el cuidado y amor que tenía para los hermanos, y el apóstol Pablo utiliza la figura de una nodriza. La figura de una nodriza, versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquella madre que cuida con tanto amor, con tanto ahínco, que suele decirse inclusive, se quita el pan de la boca con tal de dárselos a sus hijos, con tal de que sus hijos estén cómodos. Me gusta mucho lo que dice el versículo 8. Pablo estaba dispuesto a entregar su propia vida por los hermanos, por la iglesia. William MacDonald, él pudo decir, si Cristo amó a la iglesia, nosotros lo menos que debemos de hacer, estoy parafraseando sus palabras, es amar a la iglesia. Los ministros, lo menos que podemos hacer es amar también a la iglesia. Tan grande, dice el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pero más adelante, el versículo 11, el apóstol Pablo deja la figura de una madre, de una nodriza, y toma la actitud de un padre. Y dice, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Es decir, el apóstol Pablo también era firme cuando tenía que ser firme. Amaba, demostraba amor, demostraba ternura cuando tenía que demostrar ternura, pero también cuando tenía que demostrar firmeza en la palabra del Señor, el apóstol Pablo demostraba esa firmeza. Están algunas actitudes también del pueblo. ¿Cómo vamos a recibir? ¿Cómo vamos a recibir esa palabra, esa exhortación, ese mensaje que los mensajeros nos están dando a nosotros? O como ministros de la palabra del Señor, cuando hay un consiervo nuestro que esté ministrando la palabra del Señor, ¿cuál debe ser nuestra actitud en ese caso? Hay una primera actitud, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces tenemos que recibirla, dice la palabra del Señor, como lo que es palabra de Dios, no palabra de los hombres, palabra del Señor. Por eso tenemos que respetar, tenemos que recibir. Muchas veces, y qué actitudes más necias y llenas de soberbia en realidad, llenas de soberbia. No sé si el predicador es el que les cae mal, pero solamente inicia la predicación y se sale. Yo entiendo, los ministros también nos enfermamos del estómago.
Yo entiendo que hay emergencias muchas veces para salir del culto, pero si no es una emergencia, es decir, podemos pasar alguna vergüenza ahí mismo, entonces está bien, pero si no es, y en todo caso tenemos que disciplinar nuestro organismo, tenemos que disciplinarnos, pero ¿cómo es eso de que subiendo un predicador o estando la palabra, nosotros nos salimos? ¿A qué? ¿A tomarnos la gaseosa? ¿A refrescarnos? Es que como cansa estar sentado. Bueno, nadie se lo está prohibiendo. Levantarse un rato y luego sentarse para seguir escuchando el mensaje, la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Como lo que es palabra del Señor. Tenemos que aceptarla con reverencia. Vamos a cuchucharnos entre nosotros o vamos a hablar bajito entre nosotros, como quien dice qué error está cometiendo etcétera. Tenemos que recibirla y tenemos que tener un protocolo al momento de recibir la palabra del Señor. Y dice el apóstol Pablo, una primera actitud es recibirla como lo que es palabra del Señor. El apóstol Pedro nos presenta otra actitud que debemos de tener en su primera epístola, capítulo 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué actitud vamos a tener nosotros? Desearla. ¿Cómo? Como el niño desea su alimento, si no desfallece. ¿Qué hace el niño? Como él no puede levantarse para prepararse su biberón, su pacha o su mamila, sea el país en donde usted se encuentre, como no puede hacerlo, se dedica a llorar, se pone a gemir y la mamá tiene que adivinar y las madres ya rápido saben, tiene hambre mi hijito, y le van a preparar su alimentación al bebé. Y dice, desead, anhelar, nos da el sentido de anhelar y desearlo. Aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y el versículo 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire qué actitud más preciosa. Todavía era una sinagoga, no era una asamblea todavía. Todavía no se habían convertido en asamblea, no era una asamblea, no eran creyentes en Cristo, era una sinagoga, eran judíos fieles, eran personas prosélitas también los que se congregaban. Sin embargo, tienen una actitud y dice, pues recibieron los de Berea, recibieron la palabra, ¿cómo? Con toda solicitud, con toda prontitud. Nos urge escuchar la palabra de Dios, nos urge, pero además de eso tuvieron otra actitud. Y dice la palabra del Señor, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así es de que cada día escudriñaban las sagradas escrituras. Antes, las personas escudriñaban las escrituras, recibían mensajes. Como dice un meme por ahí en las redes sociales, antes el Señor les decía, cambien, las personas cambiaban. Y ahora les dicen, cambien, y se cambian de congregación. Tristemente. Lo que ahora los hombres llaman legalistas, mire la palabra del Señor, ¿cómo les llama? Dice que son nobles, personas nobles, pues ellos recibieron y escudriñaron para ver si estas cosas eran así. Usted, querido consiervo del Señor, no sé si animaría de ir a predicar allá a Berea, en una congregación así como Berea. Pues Santiago, capítulo 1, versículo 21, también tenemos otra actitud.
Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, oiga esto, recibid, y mire la actitud, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice, recibid con mansedumbre. ¿Qué otra actitud vamos a tener ante la palabra del Señor? Recibirla con mansedumbre, no con orgullo, no buscando, como suele decirse, cascaritas en ese predicador para ver en qué falla, y aquí lo vamos a bajar, lo vamos a rodear y lo vamos a hacer juicio de una vez. Una actitud tristemente en las asambleas ahora regionales, vamos a disciplinar a este predicador y muchas veces pasando de la autoridad de los ancianos locales. Uy, qué tristeza eso. No sé dónde sacaron eso, no sé si tienen base bíblica para eso. En lo personal yo no lo encuentro, pero dice la palabra del Señor, recibid con mansedumbre. ¿Cómo recibimos la palabra? Con mansedumbre, con humildad. Como dijo Pablo, como lo que es palabra de Dios y no de los hombres. Recibid con mansedumbre. Me llama la atención la palabra implantada. Esta palabra es enfutos, en el griego, enfutos, que nos denota un injerto orgánico. Es decir, la palabra del Señor se hace carne en nosotros. Se hace carne en nosotros, se hace vida en nosotros. Nosotros vivimos esa palabra. Ya mis pensamientos son lo que dice en la Biblia. No porque yo rijo la Biblia, sino porque la Biblia ha regido y tiene tanta influencia en mi forma de pensar, en mi forma de hablar, en la toma de decisiones. La Biblia tiene mucha influencia y dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Le voy a volver a primera los Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo número 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, oiga esto, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Recibir la palabra del Señor con gozo en el Espíritu Santo. Y esto a pesar de la tribulación. Es decir, en medio de la tribulación, tener tiempo todavía para la palabra del Señor. En medio de la persecución, los hermanos de Tesalónica tenían tiempo para la palabra del Señor en medio de la oposición. Y cuánto más en medio de eso, en medio de la tentación. Versículo Filipenses capítulo 2, versículo 16. Otra actitud, asidos de la palabra de vida. Tenemos que estar asidos, tomados, agarrados, afincados, arraigados en la palabra del Señor. Dice que los ancianos, Tito 1:9, tienen que ser retenedores de la palabra fiel, así como ha sido dada. Y debemos de anhelarla también en abundancia. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice la palabra del Señor que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. El Señor Jesucristo, Él es ejemplo nuestro. Es ejemplo nuestro en todo sentido. Dice la palabra del Señor que el Señor llegó a limpiar, llegó a purificar el templo. Lucas capítulo 19, versículo 47. El contexto es la entrada, cuando entró al templo y purificó el templo. Y mire qué es lo que hizo el Señor.
Versículo 46, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Versículo 47. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Me llama la atención. Enseñaba cada día en el templo. La palabra del Señor es muy importante en la vida de la congregación, en la vida de la iglesia, muy importante en la vida personal nuestra, en la vida como ministros. Es muy importante, es fundamental la palabra del Señor. La supremacía bíblica la debemos de creer y la debemos de vivir nosotros. ¿Está usted celebrando la palabra de Dios? ¿Está usted viviendo la palabra de Dios? ¿Está usted dedicado a la palabra del Señor? Dios quiera que así sea, porque es un mandato. ¿Qué le dijeron al apóstol Pedro? Le dijeron, aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y el Señor responsabiliza a Jeremías y le dice, lo que yo te he mandado, las palabras que yo te he mandado que le digas. Le sigo esperando en la próxima entrega de nuestro tema, mandadero a su mandado. Hoy estuvimos estudiando la importancia de enseñar todo el consejo de Dios, el mandato que el Señor nos ha dejado a nosotros. Por el momento, que el Señor les siga bendiciendo por medio de su santa y bendita palabra. Amén. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva. Hemos llegado al final de esta meditación, confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles, la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré. Lo invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones, también a compartir nuestro contenido para poder llevar la palabra a más personas. Que Dios los siga bendiciendo. Mientras viva simiente de amor, segaré, segaré, segaré.